que vimos, esto es lo que se ve un poco en el video de la semana pasada, perdón, el video de esta semana, ¿sí? Que es, por ejemplo, cómo podemos extraer el nombre del medio, ¿sí? En Excel. En este caso tenemos, fíjense, distintos nombres: Juan Alberto Suárez, María J. Sánchez, Pedro Raúl M. Jiménez, ¿sí? Es decir, hay más de un nombre en el medio. Vamos a ver primero cómo es la función, ¿sí? Cómo es lo que se explica en el video de la semana, y después le damos una vuelta de rosca y vamos a ver un tema adicional. La función en este caso, sí, que se explica en el video de la semana, es texto después, ¿sí? Luego colocamos, ahora explico bien cómo funciona esto. Texto antes, ¿sí? Hacemos referencia a la celda A2, que sería la que contiene los datos. Luego colocamos un espacio, un 2, que ya van a ver por qué. Luego, para terminarla con la función texto después, colocamos punto y coma y el argumento delimitador, espacio, ¿sí? Y le damos a Enter, ¿sí? Vamos a arrastrar y vamos a ver cómo funciona esta celda. Bien, fíjense. ¿Qué estamos haciendo acá? Acá estamos utilizando dos funciones, ¿sí? Es una combinación de texto después y texto antes. Son dos funciones que vimos en directos pasados. La función texto después lo que va a hacer siempre es devolvernos, ¿sí? Todo el texto que encuentra después de un determinado delimitador, que puede ser un carácter o una palabra o lo que sea, ¿sí? Y una numeración. O sea, es decir, qué indicador numérico de ese delimitador vamos a partir para encontrar y devolverte todo ese texto después. Y texto antes hace lo mismo, pero antes de ese delimitador. ¿Se entiende? Es decir, uno devuelve el texto después de un indicador numérico de delimitador, y el otro devuelve el texto antes de un indicador numérico de un determinado delimitador. Entonces, al conjugarlas, ¿sí? Al unirlas, al combinarlas, ¿qué sucede? Lo que podemos lograr es justamente lograr algo en el medio, ¿sí? Se van dando cuenta. Por ejemplo, si trabajamos de adentro hacia afuera de la función, texto antes de la celda de objetivo, ¿sí? Va a buscar el espacio, ¿sí? Pero de la segunda instancia, ¿sí? Es decir, fíjense, si yo busco el segundo espacio partiendo de la izquierda a la derecha de la celda, voy a decir, bueno, perfecto, te busco el primer espacio, lo encuentro acá entre Juan y Alberto. El segundo espacio va a estar dado entre Alberto y Suárez. Estoy parado acá, ¿sí? Miren dónde está el indicador. Estoy parado acá. Entonces, hasta ahí te voy a devolver el texto antes. Es decir, te voy a devolver Juan Alberto todo, ¿sí? Pero si a esto lo combino con la función texto después para que me devuelva el texto después del primer espacio de ese resultado, ¿sí? Fíjense, ahora estoy con Juan Alberto, ¿sí? Y digo, bueno, perfecto, pero yo quiero que me devuelva el texto después del primer espacio hallado. Entonces estoy en Juan Alberto, encuentro el primer espacio que está entre Juan y Alberto y te devuelvo el texto después. Entonces fíjense que la unión de ambas me hace devolver a Alberto, ¿sí? Fíjense cómo trabaja esta función. Para María J. Sánchez lo mismo, porque el espacio está dado por entre María y la J, y el otro espacio va a estar dado entre el punto y la S de Sánchez, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede? Si por ejemplo queremos más de un nombre del medio, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos a Raúl M, ¿sí? Pero fíjense que lo que nos va a devolver es Raúl, porque la función trabaja de la misma manera. Nos devuelve, encuentra el segundo espacio para texto antes, ¿sí? Y nos va a devolver Pedro Raúl. Y después se encuentra el primer espacio para texto después y me devuelve solo Raúl. Si yo quiero que incluya la M, lo que tengo que cambiar es justamente el instance number de texto antes, para que no me filtre por el texto antes del segundo espacio encontrado, sino del tercero en este caso. Fíjense, espacio acá entre Pedro y Raúl, espacio entre Raúl y M, y el espacio entre punto y G. Yo quiero que parte de acá para irme antes al texto, para después aplicar la función texto después. Entonces en este caso, si colocamos un 3, justamente lo que va a contabilizar son los 3 espacios, ¿sí? Va a decir, perfecto, te devuelvo Pedro Raúl M. Y ahora digo, bueno, texto después del primer espacio. O sea, borro Pedro, ¿se entiende? Y me quedo con Raúl M. ¿sí? Y ahí es lo que efectivamente devuelve, que es el 2 nombres del medio. Si quisiéramos 3 nombres del medio, colocamos un 4. Si queremos 4, colocamos 5. Y siempre es uno más de la cantidad de nombres del medio que queramos buscar, ¿sí? Esto es un poco lo que se explicó en el video de la semana pasada. Ahora bien, vamos a darle una vuelta de rosca, ¿sí? Y vamos a ver cómo era antes, ¿sí? Porque fíjense que estas funciones texto antes y texto después nos permitieron simplificar muchísimo. Anteriormente, fíjense, por ejemplo, y de paso acá les agrego otros trucos. Para calcular el primer nombre, ¿sí? Siempre de una celda o la primera palabra de una celda, una opción, hay varias, pero una opción muy simple es utilizar las combinaciones de funciones de izquierda y hallar. Hallar lo que va a hacer es justamente devolvernos la ubicación de un determinado carácter, ¿sí? Y si le pedimos a hallar que nos busque el primer espacio de izquierda a derecha, va a decir, perfecto, el primer espacio en la celda
A2 va a estar dado en la ubicación 5. ¿Por qué? Porque Juan tiene 4 caracteres, el quinto carácter es el primer espacio. Entonces, hallar espacio en A2 nos va a devolver el valor 5, ¿sí? Quédense con eso, 5 de valor de carácter. Entonces, si a ese valor 5 le restamos 1, ¿sí? Nos da 4. Pero ¿para qué queremos 4? Porque la función izquierda nos va a devolver la cantidad de caracteres que especifiquemos del lado izquierdo de la celda. Entonces, si nos paramos acá con Juan y el carácter número 5 es el espacio, ¿sí? Yo le resto ese carácter de espacio y le pido que me extraiga desde la izquierda todo ese contenido de caracteres, ¿sí? Sin el espacio. Y por eso es que específicamente me devuelve la cantidad de caracteres que equivale en este caso al primer nombre de la persona, como puede ser María, Pedro, fíjense. Lo que va a hacer siempre es encontrar ese espacio con la función hallar, va a definirse como numeración, como una ubicación de carácter, y al restar 1 y aplicar a la función izquierda me va a extraer todo el contenido desde la izquierda menos 1, que es el espacio específicamente hallado desde la función hallar, ¿sí? Fíjense, bastante simple. Ahora bien, para la función apellido sí es un poco más complejo porque no podemos utilizar derecha, porque hallar siempre halla el primer espacio de izquierda a derecha. Y acá lo que tendríamos que basarnos es en el espacio desde el lado derecho primero. Pero no así trabaja la función hallar. Habría formas de trabajarlo, pero una forma simple, que parece medio complejo al principio a verlo, pero es bastante sencillo de entender, es combinar las funciones espacio, derecha, sustituir y repetir. Son muchas funciones, pero es muy simple de entender. Fíjense. Partiendo de adentro hacia afuera, olvídense por ahora de espacios y derecha. Lo que vamos a hacer es, vamos a sustituir en la celda, fíjense qué interesante, vamos a sustituir en la celda todos los espacios, ¿sí? Y los vamos a reemplazar por una repetición de 100 veces ese espacio. Es decir, ¿para qué vamos a hacer eso? O sea, ¿para qué vamos a reemplazar las dos instancias de espacios por 100 espacios en el medio entre cada uno? O sea, agregar 200 caracteres de espacios. Fíjense, porque es muy, muy interesante. Lo que hacemos es repetir 100 veces ese espacio, ¿sí? Y luego la función sustituir lo que va a hacer, fíjense, va a sustituir dentro de esa celda, ¿sí? Las instancias a ver, ¿cómo lo explicamos esto? Primero, repetir lo que hace es cada uno de estos dos espacios lo va a repetir por 100 espacios, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a lograr es que al aplicar la función sustituir aplicado a la celda, ¿sí? Y como texto original sería el espacio y el texto nuevo es la cantidad de caracteres, ¿sí? La función luego, lo que estamos haciendo acá básicamente es cambiar este espacio por 100 espacios en cada caso. Y la función derecha lo que nos va a devolver, aplicado a una numeración de caracteres de 100 caracteres, nos va a devolver desde el lado derecho, ¿sí? 100 caracteres hacia el lado izquierdo. Pero ¿qué sucede? Dentro de esos 100 caracteres va a estar el último apellido, va a estar el último nombre, ¿se entiende? Ocupando parte de esos 100 caracteres. En este caso, Suárez va a ocupar 6 caracteres. Es decir, que esa conjunción de derecha, sustituir y repetir, derecha nos va a devolver 96 ceros, ¿sí? 94 ceros, y los últimos 6 caracteres del lado derecho va a ser Suárez. ¿Se entiende? ¿Para qué hacemos esto? Justamente para poder, digamos, si la última palabra tiene 100 o menos caracteres, vamos a poder digamos, extraerla en su completitud. Ahora, si son más, tenemos que ampliar esa cantidad de caracteres primero de repetir de espacios. Si pusimos 100, pero porque por lo general el apellido nunca tiene más de 100 caracteres. Pero si son palabras mucho más largas, tenemos que poner números más altos. Pero entonces, básicamente lo que hacemos es, justamente con la función derecha, vamos a lograr obtener desde el lado derecho los últimos 100 caracteres. Y esos últimos 100 caracteres van a estar incluyendo a lo último el apellido que necesitamos, que en este caso ocupa 6 caracteres como Suárez, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a devolver esto? Luego, con la función espacios, vamos a lograr borrar los 96 espacios al inicio que nos quedan de ese resultado, 94 espacios que nos van a quedar al inicio, y nos vamos a quedar con justamente los caracteres que son distintos de espacios, que en este caso es justamente la última palabra, que es el apellido. ¿Se entiende? Es medio rebuscado, pero es bastante simple de entender. O sea, reemplazamos primero todos los espacios por 100 espacios. Luego lo que hacemos es, nos quedamos con la derecha de la celda, incluyendo la cantidad de caracteres necesarios de espacios más el último texto, que va a ser justamente Suárez. Lo que es importante acá es que el último carácter no sea un 0.
¿sí? En la celda. Es decir, primero tendríamos que ver que este Suárez no tenga un espacio al final, porque si no va a construir 100 caracteres al final y nos va a devolver los 100 caracteres de ceros, ¿sí? Y al aplicar la función espacio va a ser totalmente vacía la celda. Entonces, sí tenemos que cerciorarnos de que la última celda no sea un 0. Perdón, un base 2. Entonces, lo que nos vamos a quedar con la función derecha es justamente 94 ceros, o 94 espacios, perdón, y los caracteres de Suárez, ¿sí? Y con la función espacios borramos esos 94 caracteres iniciales de vacío y nos queda finalmente el nombre, el apellido o la palabra final de la celda, ¿sí? Fíjense que aplicamos lo mismo para los otros casos. Ahora bien, ¿cómo hacemos para aplicar nombre del medio sin tener esas funciones disponibles de texto antes y texto después? Bueno, acá lo que hacemos es combinar espacios, extrae y largo. ¿Cómo la utilizamos? Fíjense, vamos a partir la función extrae para entenderla mejor. La función extrae, recuerden que lo que hacía era devolver los caracteres dentro del centro de una cadena de texto, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el texto? Básicamente la celda de referencia, ¿sí? Pero obviamente no queremos extraer todo esto, sino el nombre del medio. La posición inicial de extracción va a estar dado por el largo total de la celda del nombre, ¿sí? Más 1, ¿se entiende? Es decir, estamos sectorizando para que parta la extracción después del primer espacio, ¿sí? Del primer nombre. Entonces, fíjense que ya nos estamos posicionando para extraer digamos, el nombre del medio de la celda, ¿sí? Y la numeración de caracteres que vamos a extraer basándonos desde esta ubicación, ¿sí? Va a estar dado por el largo de A2, es decir, el largo total de la celda, menos el largo combinado de tanto el nombre como el apellido, ¿se entiende? Entonces, si al largo total de la celda le restamos el largo del nombre y del apellido, ¿con qué nos quedamos? Justamente con el largo del nombre del medio. Pero ese largo del medio incluye, ¿sí? Los dos espacios, que son el espacio entre Juan y Alberto y el espacio entre Alberto y Suárez. Entonces, una vez que este resultado lo aplicamos finalmente a una función de espacios para que nos elimine tanto el espacio inicial como el espacio final. ¿Se entiende? Entonces sí, ahí nos quedamos con específicamente el nombre o los nombres del medio. Si en este caso fíjense que tiene aplicación tanto para cuando es uno o más nombres del medio, con la misma función, ¿sí? Con la misma fórmula combinada, ¿sí? Entonces recuerden que lo que hacíamos era, básicamente nos quedamos con, nos paramos desde la primera instancia del primer espacio, ¿sí? Luego restábamos los dos nombres, ¿sí? Restamos el primer nombre y el último apellido, la última palabra de la celda, ¿sí? Y nos quedamos con los nombres del medio, incluyendo los dos espacios, para que finalmente la función espacios remueva esos dos espacios que son al inicio y al final, y nos quede así el nombre específicamente del medio de la celda, sin espacios al inicio y al final, ¿sí? Por ejemplo, si yo coloco acá la función largo, fíjense aplicado a esta j punto, me devuelve 2, justamente porque los espacios no están, ¿sí? Hay dos caracteres específicos en esta celda. Es decir, esto está demostrándonos que es correcta la ecuación para el cálculo de la extracción del nombre del medio, ¿sí?